Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y es un día fuerte para todos nosotros aquí en Bonita Radio. Como siempre, todavía estoy alejada del estudio, pero estoy. ¿Cómo podemos empezar este programa hoy? Hoy es jueves de 12 de mayo del 2022. Yo les había dicho que tengo una investigación hace unos días, una investigación que obviamente parte del momento en que la semana pasada sale a relucir que un amigo del gobernador está haciendo alegación de culpa por lo que se estableció fue una querella de la fiscalía, es decir, no fue a gran jurado, para dar información después de haber estado cooperando con las autoridades sobre lo que es un esquema alrededor del Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Y yo quiero empezar por ahí porque quiero que sepan, entre otras cosas, razones por qué no había sacado la investigación y por qué en este momento las dos historias que tengo, quiero que sepan que solamente hemos publicado una, hay una que está y dará el recuerdo para más tarde o mañana por la mañana. Porque nosotros nos parece que es importante no solamente corroborar y hablar con todos los presuntos implicados que están en esta historia, es que también es importante velar por incluso lo que una sabe son investigaciones en curso, que las autoridades podrían estar haciendo movimientos que informaciones de un lado y de otro podrían perjudicar. Y yo en eso no solamente soy honesta con ustedes, honesta con cuando he tenido patronos y así lo he hecho, soy honesta con mi conciencia y soy honesta con aquellos que manejan la información y que yo pude haber llegado donde ellos para corroborar lo que empieza desde mi suspicacia con un documento público como es ese documento que firmó e hizo alegación de culpa no solamente Joseph Fuentes Fernández, sino también la corporación Salvemos a Puerto Rico. Dicho eso, los voy a saludar a todos y a todas. Qué bueno que están por ahí. Está por ahí Anis Román, Melba Serra, Papo Doner, Adalberto Ramos, Robert Baldwin. Qué bueno, compartan. Hoy vamos a hablar el tiempo que nos tome. Importante. Hugo Joyce también está por ahí, Madeline Molina Afanador. Y tengo que darle la bienvenida a mucha gente que está llegando nueva y agradecida por su apoyo a Bonita Radio siempre. Sergio Delgado, si me puedes poner en mute un momento, te lo agradezco, Verónica, porque me repito y me escucho y no puedo pegar. Pero bueno, entonces sigo insistiendo en ustedes, Carmen Castelló, Madeline
Madeline está por ahí, Bianca, bueno, está todo el mundo, Dorca Fontanes, Ivonne Padua, las de siempre, los de siempre. Yanni Moreno, no, ahí está, la vista que estaba pautada para mañana de alegación de culpa se aplazó para el jueves próximo y será presencial. Yanni Moreno. Yo creo que sé por qué y vamos a hablar mucho sobre procedimientos y dónde están los asuntos hoy. Laura S. Nazario también está por ahí. Lilian Ferrer, la diáspora puertorriqueña que no nos olvida. Gracias. Ricardo Vargas Molina, anticipando arrestos merecidos, dice Ricardo. Ariel Torres. Maduro Clay, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Francisco Acosta Albizu, que siempre está por ahí. Johnny Nash y Yamis Elias. Bueno, vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que tenemos definitivamente hace un rato y que manejamos desde los martes, miércoles pasado. Heidi, siendo presente, José Gabriel Santiago, Janet Xavier también, Víctor Fontanes, Daniel Rivera y Zaida Mejías de Tecayey. Miren, hoy hay mucho, yo solamente me voy a quedar en esta información, pero les adelanto que esperemos durante el día también tener información porque aparentemente las autoridades federales llegaron a la Bahía de Jobo. Importante darle seguimiento a lo que empezamos en investigación y a lo que se empezó a mover una vez Mariana Nogales Molinelli hizo la investigación que hizo y denunció por lo menos unos extremos relacionados a lo que allí pasó. La investigación que tienen las autoridades federales es una investigación tan amplia en términos de que no solamente cubre la campaña de Wanda Vázquez Garcet, como también la campaña y el super PAC que tiene y que tuvo una persona en Arlington, Virginia, que ya se declaró culpable como Joseph Fuentes Fernández. Pero también la posibilidad de que las autoridades tengan que mirar la campaña y los super PAC que tuvo el candidato también a la gobernación del Partido Popular. Y de hecho, Verónica, no te dije que lo buscara, pero si lo puedes buscar, es importante en campaña. Charlie Delgado Altieri. Yo les anticipaba que una de las cosas que a mí me llamaba la atención, obviamente ya tenía esta información, pero estaba haciendo mi trabajo de investigación y sobre todo corroboraciones, le anticipaba que uno de los elementos interesantes en estas investigaciones que estábamos viendo eran los elementos comunes, valga la redundancia, de unos donantes en la campaña de Wanda Vázquez, unos donantes en la campaña de Pedro Pierluisi, como si hubieran compartido donantes. Obviamente, yo no tengo información de que cada candidato sabía quién estaba en una campaña versus otra, en términos de donantes, en términos de dar dinero, pero es bien importante establecer que ese elemento común, ese inversionismo político que definitivamente está presente en estas campañas, fue lo que pudo haber alertado a más de un investigador o investigadora sobre este asunto. Y en el caso de lo que está ante la atención de las autoridades federales desde el Departamento de Justicia, la División de Integridad Pública en Washington. Nick Cannon es el abogado que estaría de frente a esta investigación, trial attorney del DOJ, el Departamento de Justicia e Integridad Pública en Washington, y aquí en Puerto Rico, Seth Erb, el director de la División Criminal de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que dirige Stephen Muldrow. ¿Por qué es importante ese elemento común? Porque ese elemento común, ese donante común que se llama Julio Herrera Bellutini, a través de su banco, el banco que preside, el Bancrédito, banco venezolano con presencia en Puerto Rico hace unos años, está presente en dos super PAC. Uno, Salvemos a Puerto Rico, del
el CPA Fuentes Fernández, que se encargó de la campaña negativa contra Wanda Vázquez y contra Charlie Delgado Altieri. También está presente en el Super PAC, y ahí están los documentos, Verónica. Tenemos que también hacer, me gustaría que tuviéramos coincidencia con los documentos porque son importantes. Documentos Salvemos a Puerto Rico, Bancrédito dándole dinero a ese PAC, Super PAC de Fuentes Fernández. Por un lado, miren la fecha, importante, el 21 de octubre del 2020, un día después que llegaran a Salvemos a Puerto Rico los donativos de Foundation for Progress, el 20 de octubre del 2020, y otro el mismo día en que supuestamente no, estos son documentos oficiales de la Comisión Federal de Elecciones, la FEC, en que Bancrédito le diera $50,000 a esa campaña Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Pero además de darle a ese Super PAC Bancrédito, chairman o presidente Julio Herrera Bellutini, quien no es un ciudadano de Estados Unidos, importante, no es un ciudadano de Estados Unidos, es venezolano, porque ahí es donde se constituye el delito. Estamos hablando de que Bancrédito también le dio a Salvemos a Puerto Rico tan tarde, en medio de la gobernación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, como el 10 de agosto del 2021. Este donativo, en una transacción que no está clara en los mismos registros de la Comisión Federal de Elecciones, supuestamente está en devolución. Supuestamente está en devolución, pero no queda claro si en efecto se devolvió al donante o no se devolvió. Importante, ¿por qué? Porque precisamente el delito que habría cometido el dueño del Super PAC, el candidato, en el caso que el candidato supiera lo que estaba pasando en el Super PAC, era precisamente recibir dinero de un no ciudadano. Y yo empiezo explicándoles el elemento común porque me parece que para entender todo lo que me decía Verónica ahorita, ay Dios mío, pero qué revolú, es realmente una madeja de información que uno tiene que ir montando y que asimismo tiene que ir entendiéndola. Porque me parece que el elemento común de las tres campañas, y ahora vamos a lo que le dio Bancrédito a Puerto Rico, Futuro Mejor Puerto Rico, que es el Super PAC de Charlie Delgado Altieri, de la persona que abrió un Super PAC y que hacía campaña de descrédito contra todos los candidatos, sobre todo Pedro Pierluisi, que estaban retando en la gobernación a través del Partido Nuevo Progresista a Charlie Delgado. Le dio dinero el mismo día en que Salvemos a Puerto Rico recibió dinero. Y les decía que definitivamente la importancia y lo que crea suspicacia es precisamente ese elemento común. Lo más sencillo dentro de la ecuación es quizás el caso de el Puerto Rico Mejor Futuro. Tenemos también el documento de Puerto Rico Mejor Futuro que establece cuando le dio dinero a Charlie Delgado el Bancrédito. Por lo más sencillo en la ecuación hasta el momento en términos de la investigación de esas campañas es la campaña de Charlie Delgado Altieri porque ganó. Y es difícil ahora mismo. De hecho, yo llamé a Charlie Delgado, no me contestó, llamé al teléfono que se inscribió en la FEC cuando inscribieron el Super PAC y no hay nada
en ese teléfono que me conecta, porque cuando llamo, no voy a decir el nombre de la corporación porque es una corporación de mucho, bien reconocida en Puerto Rico, me contesta una corporación que no es el licenciado Edwin Quiñones, que fue quien supuestamente abrió el PAC Puerto Rico Mejor Futuro en Estados Unidos. Ese PAC ya estaba recibiendo, así como también el Super PAC de Pedro Pierluisi, ya estaba recibiendo denuncias de que había algo chueco en lo relacionado a ese Super PAC, porque en el 2020 el Partido Nuevo Progresista, a través de Pichito Rezamora, denunció que no era ilegal el Super PAC, pero que lo que era ilegal era la coordinación entre campañas, y ellos denunciaron que supuestamente había coordinación entre campañas, porque los anuncios que se estaban utilizando y que pagaba ese Super PAC eran una producción con todo lo que había hecho Charlie Delgado Altieri en la campaña. Cuando yo quiero sacar del medio eso es porque, aunque sé que están investigando, me parece que es la investigación más sencilla. Claro, si se encuentra la evidencia de establecer de que en efecto el funcionario, en este caso el funcionario electo, no electo, pero candidato que estaba corriendo por el Partido Popular, sabía que había una coordinación entre campañas. Lo más difícil en esta investigación, a mí me parece que es todo lo que se descubre y todo lo que descubrimos alrededor de la campaña de Wanda Vázquez Garcet, que está ahora mismo en medio de sesiones del gran jurado, que está dejando caer evidencia para establecer que es la teoría que llevan los fiscales, con testigos presenciales y con información, yo me imagino que tan documental como la que yo tengo, que son los documentos del FEC, que son los documentos que genera una campaña. Y es que Wanda Vázquez Garcet habría recibido un donativo, lo que se conoce, yo conozco como un donativo en especie, a través de ese Bancrédito Julio Herrera Bellutini, cuando le pagaron una encuesta de una firma londinense para medir en qué momento estaba la campaña y su participación en esa campaña primarista versus lo que habría ya anunciado Pedro Pierluisi, que iba a correr para la gobernación. Estamos hablando de principios del 2020. Y hay líneas interesantes, como por ejemplo, que en ese momento, en el 2020, había una pandemia. Y nosotros sabemos que la pandemia colocó a mucha gente fuera del radar más físico. Y yo no sé si me equivoco, pero definitivamente yo creo que aquí hay mucho de texto, mucho de mensajes por correo electrónico y comunicaciones, porque en efecto estábamos en medio de una pandemia y la gente se retiró. Estamos hablando de que Wanda Vázquez Garcet se habría reunido con la persona que le trajo a ese pagador de encuestas en la fortaleza de Puerto Rico. Y esto puede ir hacia incluso la corroboración que podemos tener de hecho, me dejé estos espejuelos, perdón Verónica, estoy hasta con otros espejuelos, imagínense cómo hemos estado hoy. Lo que se había discutido, que la gobernadora de Puerto Rico había tenido contacto con uno de los socios del multimillonario John Paulson. De hecho, Verónica, las imágenes de John Paulson, Fahad Ghafer y
Julio Herrera Bellutini están también entre las imágenes que debemos estar colocando en la red para que estemos todos claros de que aquí todo el mundo se conoce. El vínculo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, entonces gobernadora sucesoral, con Julio Herrera Bellutini habría sido ese que tienen a la izquierda de la gobernadora, al extremo derecho de la foto, el ciudadano pakistaní Fahad Ghaffar. Y en esta imagen ustedes lo ven en diciembre 2 del 2019, meses antes de que empezara a correr la campaña de la gobernadora, incluso un día antes. Esta foto es un día antes en que la gobernadora le anunciara al país que iba a correr como candidata del Partido Nuevo Progresista. ¿Estamos claros? El 3 de diciembre lo anunció al país. El 2 de diciembre tiene esta reunión con Fahad Ghaffar, supuestamente hablando sobre proyectos de desarrollo económico junto al secretario del Departamento de Justicia, Francisco Párez. Fahad Ghaffar, en efecto, es un socio de Paulson Group. ¿Qué es Paulson Group? El multimillonario John Paulson, que es un desarrollador dueño de múltiples proyectos ahora mismo en proceso, dueño del Hotel Vanderbilt y dueño, sobre todo, del edificio American International, donde está en el piso 14 Bancrédito de Julio Herrera Bellutini. Estamos siguiendo la madeja de personajes. Déjenme dar aquí una instrucción para buscar esa foto porque es importante. La foto en que está Paulson, no, esa no es la foto, pero bueno, es posible que en medio de todo esto, Verónica, no te la haya enviado, pero prometo que te la voy a enviar en 2 minutos porque la tengo tan cerca como en mi teléfono. Ahí está la foto. Ese es Fahad y ese es Paulson, el del centro no sé quién es, pero el de la izquierda obviamente es Fahad Ghaffar, el de la derecha, extrema derecha, es John Paulson. Pero yo quiero que ustedes vean la imagen de John Paulson, Julio Herrera Bellutini y Fahad Ghaffar. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante que ustedes miren la manera en que uno puede corroborar siempre a través, y son los que están los tres en primer plano, el otro hombre no, era un entusiasta de esa actividad que les voy a contar ahora qué actividad era. Son las personas que se conocen entre sí y empiezan definitivamente a mantener una relación con el poder. Y ahí están los tres. Esa actividad fue una actividad celebrada en el 2018, cuando Julio Herrera Bellutini trajo hacia American, hacia el International Plaza, en donde está Bancrédito, donde Paulson tiene sus oficinas. Precisamente en una de esas excentricidades, pero más que excentricidades, de esas demostraciones del poder adquisitivo que tienen, trajo Herrera Bellutini una escultura de Fernando Botero, el escultor colombiano, y participó todo el mundo de esa actividad. Yo quiero que ustedes sepan que esa actividad en el 2018 también tiene un elemento adicional que lo vamos a traer, si no en este programa, más tarde, que también es una persona que habría estado del lado de la campaña de Wanda Vázquez y más tarde del lado de la campaña de Pedro Pierluisi. Colaboradores, gente que ha estado ahí. En esa misma actividad, para que usted vea cómo es que todo cuadra y todo se encuentra. Gracias, Eni, porque ese embeleco tiene muchos flecos. Así es, Ani Román, tiene muchos flecos y por eso voy con calma y estamos el tiempo que sea necesario para hablar con ustedes sobre todo, pero para darles lo que ya es una historia y lo pueden ir a buscar y repasar en bonitasradio.net,
que tengo que decirles que falta una historia, porque aquí hay otros elementos que quiero traer, sobre todo esos elementos que digo que se encontraron entre John Paulson, Gafar, Fahad Gafar y Julio Herrera Bellutini. Finalmente, en esa reunión que fue en el condado Vanderbilt, increíble, ¿verdad? En el condado Vanderbilt, donde propiedad de John Paulson y donde obviamente su socio tiene intereses, Fahad Gafar. En esa reunión participan otras 3 personas ya de un mundo de la política partidista del Partido Nuevo Progresista. Por un lado, Marisol Blasco Montaña, quien fuera en aquel momento asesora, principal ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, su persona de confianza. Y Lilian Sánchez Pérez, la subsecretaria de la gobernación, que ustedes saben que ambas estuvieron en la legislatura de Puerto Rico en el momento en que se investigó la famosa compra de pruebas rápidas que le iba a costar al erario y a la chequera del pueblo $18 millones. Tanto Marisol Blasco Montaña como Lilian Sánchez Pérez estuvieron presentes en esa reunión porque ambas conocen, por otras razones que no vienen al caso, a Fahad Gafar y de alguna manera lo traen con la posible capacidad económica de empezar a ayudar al intento de la gobernadora en aquella primaria y más tarde, si prevalecía, en la gobernación. Lo más interesante de esa reunión es que también participó el que hoy es un analista o comentarista de noticias en uno de los canales de televisión, Gary Rodríguez, el ex representante del Partido Nuevo Progresista, y que de un tiempo a esta parte se mantiene haciendo lo que él llama análisis de noticias en los medios tradicionales. Gary Rodríguez, hijo del Buzo Rodríguez, aquel ex alcalde de Toa Alta, uno de los primeros alcaldes en resultar convicto y grabado por una investigación federal en medio de lo que era precisamente el recogido de escombros durante el huracán George, 1998. Gary Rodríguez participa porque Gary Rodríguez es aparentemente uno de los que exige y cree que hay que hacer una encuesta. Y las encuestas cuentan mucho dinero. Yo quiero que ustedes sepan que ya Marisol Blasco Montaña y Lilian Sánchez Pérez fueron entrevistadas por las autoridades federales. Aquí ya hay un gran jurado sesionando y entiendo que ambas participaron de esas conversaciones con las autoridades el pasado 28 de abril, el mismo día en que Fuentes Fernández estaba cuadrando su information y su querella con las autoridades federales para declararse culpable, así como la corporación Salvemos a Puerto Rico. Gary Rodríguez tendría también comunicación con las autoridades federales sobre este asunto. Y de hecho, yo no he conseguido a Gary Rodríguez porque llamé, no me contestaron. Yo he hecho la diligencia con todo el mundo, pero nadie me ha contestado. Solamente, y tengo que decir, increíblemente, me contestó el director de la campaña de Jorge Dávila, de Wanda Vázquez Garcet, y voy a darles la información y de hecho lo voy a escribir, a editar la segunda historia para incluir, porque fue esta mañana que pudimos hablar, y yo le hice preguntas y obviamente algunas no me las contestó y otras pues sí me las contestó, como por ejemplo que Marisol Blasco Montaña y Lilian Sánchez Pérez estuvieron en algún momento en la campaña, en actividades de la campaña, pero que la gobernadora, y son sus palabras, habría delimitado
grandemente lo que era la campaña de su estatus como gobernadora sucesora. El hijo de Musso, Norma Rodríguez, exacto. Quiero que devuelvan el dinero full con intereses, dice Ivonne Padua, que los multen con millones y que cumplan cárcel. Bueno, en este momento, cuando ya está dilucidándose que hay un interés de hacer una encuesta, entonces es que Gafar trae a el dueño del banco, el presidente del banco, Herrera Bellutini, y supuestamente ahí es que se configura el donativo a la campaña de la gobernadora, porque aunque no es dinero, le pagó un servicio y eso se considera un donativo. En el camino en que esto se está dando, hay un interés de parte de Gafar de colocar a la gobernadora de Puerto Rico también en posición del conocimiento de lo que es un super PAC. El super PAC aparentemente se creó. Hay un super PAC que yo tengo el nombre de una persona X a la que no reconozco. Leadership through Prosperity. Lo que significa eso, aparentemente ese es el PAC que habrían creado para la intención de apoyar o hacer una campaña desde ese super PAC para ese intento de primaria de la gobernadora. No pasó nada con ese super PAC, yo lo encontré en la FEC, no hay un depósito. El problema que podría tener esa parte de la investigación para la campaña de la gobernadora sucesora es que ese PAC se lo explicaron en la Fortaleza. Allí, no sé si en el Jardín Hundido, en el Salón del Trono, en algún lugar, Fahad Gafar llegó a la Fortaleza y explicó cómo es que eso se construía o se desarrollaba. Sigue la campaña. Y yo creo que lo más interesante de todo esto es que aquí se dieron cuenta, y volvemos al principio, se dieron cuenta que la gobernadora sucesoral entonces no iba a ganar esa primaria, que la capacidad del entonces candidato cabildero de la Junta de Control Fiscal, cabildero de tantos otros intereses en el mundo de los negocios en Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tenía más capacidad económica que ella para mantener esa ruta hacia la gobernación, en la primaria y más tarde la gobernación. Y yo entiendo que aquí fue que se empezaron a desmontar de la campaña los diferentes donantes que en un momento dado fueron comunes. No olvidemos que común también a Pedro Pierluisi, a otros funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista, es Mark Thatcher. En el caso de Thatcher, la gobernadora sucesoral tuvo su comité de campaña allí, en el lugar donde es dueño, en el edificio 1127 de la avenida Franklin Delano Roosevelt. Mark Thatcher es el dueño de ese edificio y también le dio dinero a Pedro Pierluisi. Y le dio dinero a Pedro Pierluisi, no solamente en la campaña de Puerto Rico, le dio dinero al Super PAC mediante el esquema ilegal Essential, a través de la corporación Essential Insurance, de la cual él es tesorero, y su esposa Lubián Rodríguez Robles es la presidenta. Así que todo esto sigue conjugándose sobre la base de personas que le dieron a unos y le dieron a otros. Cuando ya esto se le está saliendo de las manos a los que tenían interés de que la gobernadora sucesoral fuera la que ganara, todo el mundo empieza a abandonar el barco. Y al abandonar el barco, ahí es que yo considero que es lo más interesante y por qué la mirada de las autoridades federales se colocan de mano de las campañas y los super PAC
del gobernador Pedro Pierluisi. Porque en efecto no solamente el gobernador gana. Tan cerca de las elecciones como octubre del 2020, el Bancrédito está registrado dándole $50,000 a la campaña, al Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Y en agosto del 2021 le da dinero a Salvemos a Puerto Rico estando el gobernador frente al país, habiendo ya juramentado el 2 de enero del 2021. Así que hay un movimiento. Ya salimos de lo que podría estar definitivamente en manos de las autoridades federales con ese inicio, ese donativo en medio de la conformación de esa campaña primarista de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Vamos a pensar en términos cronológicos que se acaba lo que puede haber sido los overacts que le llaman las autoridades federales a esa investigación que puede producir o no acusaciones. Se acaba en mayo. En junio del 2020 se activan todos los intentos porque todavía no ha pasado la primaria, pero ya la gente está descontenta. Ya la gente sabe que no va a ganar la que ellos estaban. Se activan entonces esos donantes comunes a través de la campaña Salvemos a Puerto Rico, del Super PAC, para Pedro Pierluisi. Yo quiero que entiendan, la existencia del Super PAC no es ilegal. El donativo, obviamente, el donativo de no ciudadanos sí es ilegal. Ahí es donde puede tener, obviamente, el problema, pero si no había coordinación entre las campañas, el candidato no tendría problema. Eso es lo que yo creo que se está dilucidando definitivamente aquí, para por lo menos la campaña de Pedro Pierluisi, pero es importante establecer cuánto, y es lo que estaría mirando esa investigación ahora mismo, cuánto sabía Pedro Pierluisi de que en efecto había una coordinación entre campañas. Y aquí es que vienen los elementos complejos, que de hecho hay una excelente pregunta que le hace la compañera Mari Carmen Rivera ayer al gobernador, que tiene que ver con que si las autoridades federales lo han investigado, lo han interrogado bueno, realmente le preguntó, no le preguntó eso, perdón, le preguntó si él ya había buscado alguna asesoría legal por la investigación en proceso. Si le preguntó incluso si había habido acercamiento de parte de las autoridades federales. Y el gobernador, molesto, lo que a mí me parece que estuvo desencajado, le contesta que no y que no tienen por qué y no va a pasar. Muy categórico, no va a pasar. Aquí es que entra lo que yo creo que es lo más complejo para esa campaña de Pedro Pierluisi. Ustedes saben que ha habido identificación por parte de algunos colegas periodistas que trabajan en algunos programas de televisión que han dicho que en efecto la persona 1 o la persona que se identifica como allegado, recaudador significativo y allegado al gobernador de Puerto Rico es Andrés Guillemar Noble, el esposo de Caridad Pierluisi, la hermana del gobernador, quien funge como una servidora pública supuestamente ganando $1, porque es la persona que corre la fortaleza de Puerto Rico. Esa pregunta se le hicieron ayer al gobernador y el gobernador volvió a decir que ninguna persona en su campaña tenía conocimiento de lo que pasaba en el Super PAC, que eso era un problema que ya los federales lo habían determinado con haber arrestado, acusado e hizo alegación de culpa Joseph Fuentes Fernández. El problema que tiene el gobernador, y yo creo que es la parte que está más sólida en la investigación con relación a este Super PAC, es que hay que ver hasta dónde
y es lo que las autoridades están a punto de caramelo. Hasta dónde los mensajes de texto que habla la propia acusación de Joseph Fuentes Fernández, las comunicaciones que se dieron con un consultor, un abogado consultor, y esa persona allegada al funcionario electo del Ejecutivo, recaudador significativo, en efecto se dieron y tienen evidencia de eso. Si Fuentes Fernández le pudo entregar a las autoridades federales no solamente los textos, grabaciones orales no telefónicas y todos los mecanismos que sabemos que las autoridades federales utilizan para cuadrar y mantener investigaciones que sean satisfactorias para el momento en que van a gran jurado o que sencillamente se presentan ante las autoridades, como en el caso de Fuentes Fernández, que es una querella porque va a ser alegación de culpa. Ese es el nitty-gritty más importante de ese extremo, que el gobernador todavía contesta como nada va a pasar porque yo estoy libre de polvo y paja. Me dicen que Caridad Pierluisi va a atender a la prensa en una actividad que tienen ahora a las 11 de la mañana, o que tuvieron o tienen en este momento a las 11 de la mañana, porque la prensa insiste en cuestionarle. A mí me parece que una de las preguntas más importantes que hay que hacerle a Caridad Pierluisi, a Andrés Guillemard Noble, al gobernador de Puerto Rico, es si las autoridades federales los han interrogado sobre este asunto. Esta mañana hablaba yo con una vieja colega periodista, o una vieja amiga, porque si me oye diciéndole vieja, que mantenía, compartimos y somos, además de grandes amigas, fuimos siempre colegas allí en el Tribunal Federal. El FBI no entrevista a nadie, el FBI te interroga. Yo creo que esa pregunta es fundamental. ¿Han ido las autoridades federales a tocar la puerta del gobernador para hablar sobre este caso? Con Caridad Pierluisi, con Andrés Guillemard Noble. Y hay un segundo abogado que es interesante, que sale o nos sale a nosotros en esta investigación, a quien tampoco hemos conseguido, que es un abogado que puede ser el abogado consultor que está citado en esa alegación de culpa de Fuentes Fernández. Y es una persona que siempre ha estado allegado a las campañas de Pedro Pierluisi tan lejos como desde el 2008. Alejandro Figueroa fue el secretario de Asuntos Públicos cuando se inventó Luis Fortuño esa posición. En la administración Luis Fortuño entre el 2009, si no me equivoco, salió en el mismo 2009, precisamente por un conflicto que le imputaron de que había tenido información a favor de uno de los que se quedó con la reforma de salud en aquel momento, y era una corporación en la que su padre tenía intereses económicos. Alejandro Figueroa estuvo en la campaña del 2020 de Pedro Pierluisi, habló públicamente e hizo manifestaciones públicas sobre lo caudilla que podía ser el caudillismo que proponía Wanda Vázquez Garcet versus la experiencia y el trabajo y la pulcritud de Pedro Pierluisi, porque es un analista que le han dado foro en los medios de comunicación, sobre todo en los medios digitales, hablando sobre su posición como estadista y sobre algunos asuntos. Estas serían las personas más cercanas al gobernador. Si las autoridades federales tienen evidencia o no, está en proceso una investigación. Y les decía que lo más importante en este momento es cuestionarle a la propia Caridad Pierluisi y a Pedro Pierluisi si han sido interrogados por las autoridades federales. En los años 90, en los años 2000, cuando la investigación de Víctor Fajardo, cuando
el entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonar fue contra Víctor Fajardo y explicó en una conferencia de prensa en las acusaciones del crimen que había un esquema desde la fortaleza de desarrollar grupos de comerciantes, de contratistas que finalmente eran los que financiaban las campañas, como lo vimos en la acusación de Víctor Fajardo, en la investigación de Víctor Fajardo. Recuerdo como ahora que María Domínguez fue a entrevistar al gobernador de Puerto Rico sobre unos extremos de la investigación en proceso. Lo recuerdo como ahora. Pero si no me equivoco, no fue necesariamente en aquel momento, y sí durante la investigación del Instituto del SIDA, donde también habían los extremos del pago de los contratistas a las campañas del Partido Nuevo Progresista. Eso se puede dar. Ahora, esta investigación no es una investigación que esté dirigiendo necesariamente en términos de tener control sobre ella la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. Es el abogado Nicholas Cannon, que en efecto fue un AUSA, un Assistant U.S. Attorney en Puerto Rico desde el 2014 hasta el pasado mes de marzo. Y que ahora es un abogado de la División de Integridad Pública de Washington. Que su jefe estuvo aquí la semana pasada para atender la conferencia de prensa de la alegación de culpa de Fuente Fernández. Estamos hablando de una investigación que no necesariamente se dirige desde Puerto Rico. Usted no puede coger el teléfono y llamar al fiscal y decirle, bueno, ¿qué está pasando? No, no me da la impresión. Estoy segura que no. Estos son los grupos y los cuadros de investigación del Departamento de Justicia en Washington, que como hemos visto, y yo creo que hemos atendido alguna de esas noticias, aparentemente el interés del Departamento de Justicia en Washington en este momento es manejar la corrupción pública. No solamente en la jurisdicción de Puerto Rico, sobre todo en un momento en que en Washington se dilucida la posibilidad de una investigación que hoy mantiene incluso hasta en desacato al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si en efecto el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cogido un elemento adicional de corrupción y ha entendido que ese elemento está vivo a través de toda esta investigación, ustedes pueden estar seguros que no lo van a soltar y mucho menos se lo van a soltar a los fiscales de aquí. Va a ser siempre dirigido además, siempre dirigido desde allá, además de que hay un elemento de llegar hasta los últimos escalones de una campaña de un candidato que es un gobernador hoy. O sea, no es tan sencillo como vamos a descartar y bueno, y allá, no. Yo creo que aquí hay una seriedad de los asuntos desde el punto de vista de quienes se involucran. Finalmente, ¿y Elías Sánchez tendrá alguna tajada por aquí en este esquema? No tengo ninguna información de Elías Sánchez. Recordemos, son grupos totalmente diferentes. Este no es el grupo de Elías Sánchez. No lo es. Este grupo está controlado por otra gente. Muchos de los que hemos mencionado acá. Debe haber firmado acuerdo de confidencialidad en el divorcio. Joan Leo dijo su ex esposa, esperen conocer a Pierluisi. Wow, Sandra García, estás hablando de la famosa hermana de José Carrión III. Entonces, lo último que quiero decir, y fue en lo que confronté a Jorge Dávila, no contesta la pregunta, obviamente, de si ha sido interrogado por las autoridades federales, incluso haciendo el caveat de que él no comenta sobre investigaciones en curso, en proceso. Sí contestó que Marisol Blasco y Lilian Sánchez participaban o participaron en algún momento de actividades, que no conoce a Julio Herrera Bellutini y sobre todo contesta que
mucho de lo que se está manejando, la gobernadora tenía total, creo que ya lo dije, lo repito, independencia de lo que era la campaña política versus la gobernación. Ahora bien, yo le pregunté a Jorge Dávila por John Blakeman. John Blakeman debe haber sido una persona con mucho conocimiento de ambas campañas. ¿Por qué? Porque participó John Blakeman tanto en los inicios de la campaña de Wanda Vázquez Garcet como colaborador, lo que me confirma totalmente. Me confirma el director de la campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila. Y le voy a pedir, y le voy a dar las instrucciones por aquí, me disculpan a Verónica, que le acabo de enviar una foto y solamente utilice la imagen de Blakeman. No quiero a las otras dos personas que están, no sé quiénes son y no quiero traer. Pero quiero mostrarles esta foto porque yo les decía hace un momento que lo más interesante de todo esto es que los elementos, todas las personas que hemos mencionado aquí, las hemos visto entre sí en actividades en común. John Paulson, el socio de Gafar, que es en efecto Gafar, la persona que trae a Julio Bellutini, etc. Y esa actividad que yo les decía del 2018, fíjense quién también estaba. Este es Gafar. Te acabo de enviar una foto de John Blakeman con una mujer y un hombre. No quiero que salga la mujer y el hombre, quiero que salga solamente John Blakeman. Y en esta actividad y en este caculeo social de este grupo también participaba John Blakeman. Así que todo, dejaste caer, Carmen Enid, no sé lo que me están, no sé lo que me están diciendo. Es todo como se encuentra. Todo se combina y se encuentran en el camino. John Blakeman es parte de la segunda historia que voy a traer. Yo hice llamadas a la abogada que sé que tiene John Blakeman como de récord en esta investigación. No me ha contestado. Ayer hubo un descubrimiento en el registro de casos del Tribunal Federal que establecía que una persona se iba a hacer culpable y era un waiver, o sea, era lo que se conoce como una querella porque el caso no iba a ir o sea, iba a un waiver de gran jurado, no iba a presentarse al gran jurado, pero acaban de decirme que en efecto se canceló esa vista y que va a ser el otro jueves. Interesante. No sé quién es, solamente sé que John Blakeman estuvo en las dos campañas y que John Blakeman tiene conocimiento de algo bien importante que no he dicho y que lo tengo que decir. Gracias por recordármelo. Pensé en John Blakeman, inmediatamente me vino a la mente lo que es un extremo importante en el caso de la gobernadora sucesoral. George Joyner era el oficial, el comisionado de instituciones financieras en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Más tarde, cuando la gobernadora sucesoral asumió el poder sucesoral, Joyner se quedó en la oficina del comisionado de instituciones financieras. Uno de los elementos de investigación ahora mismo, en efecto, es que uno de los donantes de la gobernadora habría exigido, a cambio de ayuda, que se sacara a Joyner de esa posición. En efecto, la gobernadora sacó a Joyner en el 2020, perdón. Entiendo que fue en marzo del 2020. Y es uno de los extremos que se investiga. Porque ahí sí que podría ser bien
determinante la evidencia de si en efecto quién pagó qué donativos le dieron y si eso está relacionado con la boda de George Joyner. En ese extremo, John Blakeman está en el escenario. No he podido hablar con ustedes, sé que tienen muchísimos comentarios e informaciones. Me parecía importante dar con la información que teníamos y que manejamos desde la semana pasada. Bien importante, todo lo que les estoy diciendo está contenido en la historia, en la primera historia que hiciéramos en bonitasradio.net, porque allí usted lo puede ver, lo puede leer todas las veces que quiera. Obviamente tenía que venir a traer la información hasta aquí, pero importante, yo creo que en el análisis, lo último que puedo decir en el análisis de toda la evidencia que les he traído, es que lo más peligroso de esta investigación para los presuntos implicados es la capacidad que haya tenido el FBI, las autoridades federales, de llegar hasta donde quisieron llegar para tener evidencia de que todo esto se conformó, de que hay un quid pro quo por algún lado, de que en efecto hay donativos ilegales aceptados por una campaña y otra, y cuánto conocimiento tenía el gobernador y sus presuntos implicados de lo que aquí está ocurriendo, de lo que ocurrió en camino a generar Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, informaciones de el dinero que pudo haber recibido a través del pago de una encuesta a la gobernadora sucesoral, etcétera, etcétera. Es mucho, y dice Norma, un trabajo mega complicado, súper complicado, pero se hace. Yo voy a intentar publicar la segunda, bueno, ya está hecha, pero tengo que hacerle algunas ediciones con relación a cosas que ya han venido pasando. Sé que ya hay acercamiento, porque obviamente escuché esta mañana a Jorge Dávila hablando con Normando Valentín. Estoy segura que va a haber alguna entrevista relacionada. Dávila me dijo que la gobernadora no estaba disponible. Puede ser que para mí no, pero puede ser que para otros sí. Así que hay que estar bien pendiente a lo que está pasando, y yo voy a intentar no solamente publicar la segunda historia con todos los extremos que puedan ser importantes, sobre todo para seguir manejando esta madeja, y sobre todo estar pendiente a lo que también es súper importante, lo que ha pasado en Bahía de Jobo. Teníamos un programa grabado para las 5 de la tarde. Honestamente no sé si esta investigación me va a colocar otra vez a salir a las 5 de la tarde, pero si no, como quiera se van a enterar. Y mañana a las 8 de la mañana siempre tenemos Noticias con Café. Gracias por estar. Y hay dinero para el pueblo fácil para estos corruptos. No hay dinero para el pueblo, así es, Ramón Pérez. Gracias a ustedes y gracias por estar. Gracias por sintonizar Bonitas Radio. Nunca se olviden de nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Importante, donen lo que puedan. Todos estos esfuerzos son importantes, pero son sobre todo costosos y todavía no tenemos todos los anuncios que quisiéramos. Estoy segura que lo vamos a tener pronto, pero por ahora también nos ayuda mucho las contribuciones y los donativos. Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, bonitasradio.net, puede programar incluso los donativos a través de PayPal y tarjetas de crédito y enviar cheques o giros postales a Fundación Periodismo 21, Siglo XXI. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias un montón. Gracias a Verónica por lo complejo del trabajo hoy y estar ahí. Nos vemos más tarde o mañana a las 8. Éxito. Siempre nos vemos más tarde porque hay un programa grabado con Brenda Reyes Tomasini que tiene mucho que decir. Seguimos. Hasta mañana.